Cuando la Universidad de los Andes me invitó a participar de este programa y empezamos a reconocer qué podíamos compartir con los participantes y con los estudiantes, y empezamos a reconocer esta asociación entre vulnerabilidad humana y empatía, nos dimos cuenta que si nosotros como persona, en el momento de servirle a alguien que está atravesando por una situación de salud difícil, cuando nosotros nos acercamos a esa persona con una actitud empática, reconociendo su vulnerabilidad, pues claramente la relación se fundamenta en asuntos mucho más profundos y mucho más poderosos. La salud no está referida únicamente a vivir procesos de tratamientos que tienen que ver con medicamentos. Claramente son importantes. Claramente la parte de la salud que tiene que ver con el tratamiento desde el punto de vista de los medicamentos es de alto valor. Sin embargo, cuando reconocemos que la persona que interactúa con el paciente, que interactúa con la persona que está en ese estado de vulnerabilidad, tiene más empatía, tiene más amabilidad, tiene una conciencia del servicio mucho más humana, pues los procesos y los tratamientos tienen unos resultados que son admirables. Las personas necesitamos sentirnos amadas, las personas necesitamos que cuando vamos a nuestros sistemas de salud no solo seamos vistas como un número de cédula que simplemente están diciendo, ah bueno, usted es Patricia Otero, identificada con cédula tal, entonces el tratamiento que le corresponde es este, dado su diagnóstico, sino que yo pueda sentir que soy mirada, yo pueda sentir que le importo a alguien, yo pueda sentir que para esa persona que se está disponiendo en términos de servicio para tener la conversación conmigo, yo importo, ¿sí? Que no soy simplemente una persona más que pongo en sus estadísticas, sino que realmente se aprende mi nombre, tal vez me mira a los ojos, me sonríe, reconoce que estoy cargando con un diagnóstico que resulta demoledor, devastador para mi vida emocional, que probablemente ese diagnóstico no solo me está afectando el cuerpo, sino que también me está afectando mi relación con la pareja, mi relación con los hijos, mi proyección hacia el futuro, mi trabajo. Muchas veces las personas que van a consulta pueden perder su vida laboral o pueden perder sus experiencias en pareja, pueden perder sus experiencias con los amigos porque cargan un diagnóstico tan pesado que han llevado ese diagnóstico como a crear unas distancias o a generar, digamos, un aislamiento que cuando llegan al espacio de nuestras instituciones de salud quisieran ser miradas con amabilidad, con ternura, con respeto, con valoración, que puedan sentir que hay alguien que las escucha. Muchas personas no comentan sus diagnósticos, muchas personas llevan en silencio la carga del diagnóstico y cuando llegan al sistema de salud y tienen esa conversación con la persona de salud, para ellos es como un descanso, como, bueno, hay alguien con quien yo me puedo asincerar, hay alguien con quien puedo tener una conversación honesta, hay alguien con quien puedo conversar de mis miedos. Entonces la empatía es ese reconocimiento del otro completo como ser humano, es reconocer al otro como ese legítimo otro en la relación conmigo que necesita la mejor versión de mí. Esta fue una formación virtual y para mí fue muy sorprendente ver la cantidad de personas que participaron de ese programa. Teníamos una asistencia que se sostuvo desde el comienzo hasta el final, porque normalmente cuando hablamos de programas virtuales, sostener la audiencia y sostener la atención resulta todo un desafío. Y en esta oportunidad lo logramos de una manera que a mí me resultó absolutamente sorprendente y positiva. Lo otro que pude verificar en este proceso es que a pesar de ser virtual,
las personas que estaban participando de este programa querían aportar, querían construir colectivamente, querían comentar sobre sus experiencias personales y profesionales para nutrir la reflexión que estábamos haciendo de manera conjunta. Entonces, fue muy rico que las personas pidieran hablar, que las personas pidieran los micrófonos para poder expresar su punto de vista y construir colectivamente. El otro tema que me llamó la atención es que las preguntas estuvieron referidas de manera significativa a qué puedo hacer yo como persona de salud para tener esa contención heroica de mi propia vulnerabilidad. Porque cuando nosotros estamos hablando de yo voy a ser empático con la vulnerabilidad del otro, automáticamente estamos diciendo que es el otro el que está pasando por la situación de dificultad. Sin embargo, las personas que atendemos en salud son personas que también viven realidades y que también sienten esa vulnerabilidad con su propia vida, con su propia salud. Entonces, había preguntas sobre qué puedo hacer yo cuando en mi vida personal están pasando cosas, cuando en mi vida familiar están pasando cosas y yo tengo que contener toda esa tristeza, todo eso que le está pasando a mi vida interior para poder ir al otro y decirle al otro, aquí estoy, en mi mejor versión, con lo mejor que tengo para darte, en la mejor actitud, porque en este instante tú eres mi prioridad. Entonces, es bien valioso para las personas de salud que sientan que para nosotros ellos son importantes, porque cuando nosotros hablamos del paciente, tenemos toda la fuerza referida al paciente, pero ¿y dónde queda esa persona que atiende en salud? ¿Dónde queda ese humano que está detrás de ese uniforme, que está detrás de ese rol, con necesidades, con inquietudes, con dudas, con un corazón que se siente vulnerable cuando escucha esos relatos de ese paciente que está en consulta y esa impotencia que sienten y esas ganas de decirle a la persona, no te preocupes, yo estoy aquí para resolver eso que te está pasando. Pero ahí hay mucha impotencia, porque nosotros en salud pues podemos hacer una parte por la vida de ese paciente, pero hay otra que le corresponde a él, que le corresponde al sistema, que le corresponde a su red, que le corresponde a su familia. Entonces hay una sensación de hasta dónde llego, hasta dónde voy, qué me corresponde hacer y qué le corresponde al Estado, qué me corresponde hacer y qué le corresponde a su familia, qué me corresponde hacer y qué le corresponde al paciente hacer por él mismo. Entonces, fue muy lindo esa conciencia personal que reconoce la persona que trabaja en los temas de salud. Es maravilloso cuando una persona reconoce que la persona más importante en su propia vida es ella misma. Y esto es muy extraño, porque cuando a ti te invitan a un programa en la Universidad de los Andes para trabajar la vulnerabilidad humana y trabajar la empatía, tú crees que todo el programa va a estar referido al otro, ¿sí? Cómo me comunico, cómo construyo la relación, cómo doy noticias difíciles, cómo contengo la emoción del otro, cómo reconozco que tengo que poner límites, cómo reconozco al otro como ese legítimo otro. Y resulta que en esta formación nosotros empezamos por decirles, lo más importante eres tú. La persona más importante en el consultorio eres tú. La persona más importante en esta relación eres tú. ¿Por qué? Porque si yo busco que tú estés bien, yo a ti te estoy dando la empatía que yo quiero que le des a ese paciente. Entonces, ¿qué es muy importante para nosotros como universidad?
que nuestros estudiantes reconozcan en una experiencia personal, desde el ejemplo, que ellos sientan lo que significa ser empáticos, porque con ellos hemos sido empáticos. Entonces, el programa empezó trabajando el propósito de la vida. El propósito de la vida no del paciente, sino el propósito de la vida de esa persona que estaba en nuestro grupo en el programa. Porque la vida cotidiana supone ya suficiente dificultad. O sea, teníamos dentro del grupo personas que trabajaban en áreas vulnerables, en áreas marginadas, con poblaciones que realmente la estaban pasando mal desde lo económico, desde lo social, desde lo emocional y claramente desde la salud. Entonces, necesitábamos recuperar en ellos la confianza del propósito de la vida. Porque cuando tú cotidianamente ves tanto dolor, cuando tu trabajo es lidiar con esos momentos de alta vulnerabilidad, pues tú pierdes hasta la conexión contigo mismo. Como que tú empiezas a hacerte preguntas existenciales como, bueno, pero yo qué hago acá, pero entonces qué es la vida, entonces qué es la salud, entonces dónde está el gobierno, entonces dónde está el jefe de esta mujer o de este hombre que está en mi consulta con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos por ellos. Fuimos empáticos con ellos. Les dimos a ellos lo que anhelamos ellos le den a ese paciente o a esa persona en el consultorio. Empezamos con el ejemplo y fuimos a través de todo el entrenamiento, de todo el programa, fuimos desarrollando el propósito de la vida de cada persona. Entonces ellos tuvieron que mirar su propia vida. Ellos tuvieron que responder preguntas profundas y bonitas acerca de ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Si yo elegí el sector salud como mi función, como mi área de trabajo, este es mi día a día. Yo no les puedo cambiar la realidad que ellos viven en el Chocó, la realidad que ellos viven en Cali, la realidad que ellos viven en las diferentes geografías de nuestro país. Nosotros no podemos cambiarles esa realidad, pero sí queríamos cambiarles la percepción de esa realidad. Y eso lo pueden hacer ellos cuando van a un lugar interior de sí mismos con más armonía. Cuando ellos van adentro de sí mismos y recuperan la confianza, recuperan la paz, recuperan el sentido de la vida. Entonces, les propusimos, revisen su proyecto de vida, revisen su propósito de vida. Y en ese propósito en particular hicimos una propuesta. Y es que el servicio es parte del propósito de la vida. Entonces, cuando ellos empezaron a reconocer que nosotros como seres humanos servimos no porque trabajamos para que nos den un dinero para sobrevivir, sino que nosotros servimos porque es una virtud humana, porque el servicio es lo único que nos permite estar con otros, porque el servicio es lo que permite construir comunidad, construir relaciones. Entonces, desmontamos esa idea de que las personas sirven porque para eso les pagan o sirven porque ese es su trabajo. No, nosotros servimos porque es humano hacerlo, porque hace parte del propósito, de la esencia de cualquier relación, de cualquier ser humano. Cuando iniciamos el módulo de vivir con VIH, para mí fue una experiencia absolutamente impactante porque una cosa es lo que nosotros recibimos como información a través de los medios de comunicación o a través del trabajo diario que podemos hacer en nuestro consultorio. Y otra cosa es reconocer ese diagnóstico desde una persona que es portadora de ese diagnóstico. Entonces fue un módulo
de alta sensibilidad humana poder escuchar a una persona que tiene ese diagnóstico y cómo él ha podido transformar su vida y asumir ese diagnóstico para conservar, para construir una vida alrededor de esa realidad. Entonces, es bien interesante cuando no solo miras el tema de la empatía, el tema de la vulnerabilidad desde lo técnico, desde lo humano, desde una serie de herramientas para la comunicación, para el manejo emocional, para la contención del otro, sino que también te dicen, hey, ¿y qué tal si escuchas cómo es vivir con ese diagnóstico? ¿Qué tal si tomas un instante para, en esa empatía de la que estamos hablando, ponerte desde el otro lugar, desde el otro lado y escuchar cómo se vive con ese diagnóstico? A mí me pareció muy impactante ver el silencio de ese diagnóstico, ver cómo las personas que tienen un diagnóstico de ser portadores del VIH viven en soledad esa experiencia, cómo se llenan de unas historias de terror, cómo su mente construye unas historias tan dolorosas que los lleva a alejarse, a tomar distancia, a crear unas trincheras desde las cuales ellos puedan sentirse protegidos, porque sienten que si salen al mundo con esa información van a ser señalados, van a ser maltratados, van a ser aún más vulnerados. A mí me pareció que esa idea de incluir la otra mirada, de incluir el otro lado de la relación, completó la conversación. Hizo que pudiéramos al final sentir que teníamos un panorama completo, que habíamos hablado con ese prestador de salud, habíamos hablado de su vida, pero que también habíamos hablado de la vida de esa persona que es portadora de VIH y habíamos mostrado cómo podemos juntarnos y hacer este camino mucho más llevadero, mucho más amable y que la persona pueda realmente conectarse con la salud aún desde ese diagnóstico de ser portador de VIH. Si las empresas comprenden el valor real de sus empleados y le dan a sus empleados la importancia que ellos necesitan sentir en la relación, claramente tenemos una relación gano-ganas. Es decir, el empleado siente ese reconocimiento, se siente valorado, se siente motivado, se siente inspirado y con ganas de dar su mejor versión. Y la organización recibe de esta persona un excelente resultado o un excelente trabajo. Entonces, la organización gana, el empleado gana, el cliente gana, los proveedores ganan, todo el sistema recibe la recompensa de trabajar desde lo humano.